Mi nombre es Miguel. Hoy les voy a hablar un poco sobre una introducción a la manufactura industrial. Vamos a ver un poco sobre el concepto general, sobre un diagrama de función, algunos procesos y un ejemplo sobre estos procesos. Primeramente, la manufactura, definida por la RAE, es una obra hecha a mano con auxilio de alguna máquina. También en algunas bibliografías se puede ver como el conjunto de actividades organizadas y programadas para poder transformar materiales, objetos o servicios en algunos artículos o servicios útiles para la sociedad. Personalmente, para mí es un conjunto de técnicas de fabricación aplicadas para poder producir algún tipo de producto. A través de los años, la manufactura ha ido avanzando, evolucionando. Antes de los 4000 a.C. se podía hacer algunas fundiciones con ciertos metales como el oro, el cobre y algunos de hierro provenientes de los meteoritos, haciéndolo con martillo, lo sacaban de la tierra, etc. Podían usar herramientas de piedra, pedernales, madera, cosas de ese estilo. Después empezó la llegada del cobre, que fue una gran evolución. Se empezó a hacer el estampado para algunas joyerías o cosas de ese estilo. Después se descubre el bronce, que es una combinación de cobre con estaño u otros materiales, haciendo una aleación más dura. Y con esto se podrían fabricar algunas herramientas para la agricultura y algunas armas como espadas o cuchillos. Después empieza el hierro moldeable, el hierro fundido, y se empiezan a hacer un montón de cosas con el hierro. Después empezó a combinarse este hierro con algunos otros materiales para así hacer aleaciones más fuertes. Y ya a partir de los años 1500 en adelante ya se empieza a usar altos hornos, se pueden hacer cristales estirados para alambres, algunos otro tipo de productos así. Igual aquí en esta parte podemos ver que por esta bibliografía en los siguientes años va yendo el acero siendo parte de y evolucionando mucho. Aquí les dejo para que puedan leer un poco. Esta tabla la saqué de esta bibliografía por si gustan ver más acerca de estos temas. Pero ahora vamos a ver qué es un poco sobre la ingeniería en la manufactura. La ingeniería en manufactura es aquella ingeniería que se especializa en saber qué procesos se deben de llevar a cabo para poder hacer que el producto se realice de la forma correcta, que cumpla con lo que el ingeniero de diseño requiere y cómo hacerlo más óptimo, sin que se gaste tanto dinero. Con flujo de proceso de la manufactura es que primero llega la materia prima, se le hace un procesado y de aquí resulta el producto y desechos. En el procesado pues tenemos máquinas, herramientas, energía, mano de obra. Aquí tenemos el ejemplo de troncos de madera. Se le hace un cierto tipo de procesado con máquinas tipo sierra, algún carpintero haciendo la mano de obra para poder así tener el producto final, que es una silla, y como desechos tenemos pedacería de madera y aserrín. Existen varios tipos de procesos.
están las operaciones de fabricación, operación de ensamblado y operación de formado del material. Para la operación de fabricación es directamente la transformación de una materia prima a un producto. La operación de ensamblado es tener uno o más componentes para así poder crear un nuevo producto o complementar alguno otro. La operación de formado de material es donde se altera la geometría del material para así poder realizar algún producto, como por ejemplo tenemos el forjado, maquinado o la fundición. También tenemos algunas operaciones de mejoras de las propiedades, como pueden ser tratamientos térmicos y algunas operaciones de procesado de las superficies, que normalmente suele ser lijado o pintura. En el proceso de ensamblado tenemos dos tipos: el ensamblado permanente, que va desde la soldadura, algunos adhesivos y remaches, y un ensamble mecánico, que puede ser removible como tornillas con tuercas. Hay diferentes procesos de unión. En la parte de soldadura tenemos por arco eléctrico, por gas, por puntos. Hay otro tipo de soldadura como es por fricción, en frío, que es aplicar bastante presión y de ese estilo. Y en la sujeción y pegado pues tenemos que los adhesivos, conexiones, son conexiones atornilladas, y además existe la soldadura fuerte. Existen procesos de deformación volumétrica. En este caso tenemos la forja, que puede ser de matriz abierta o matriz cerrada, y penetración. Matriz abierta, lo que se puede ver aquí en este ejemplo es que no hay algo que retenga la salida del material cuando se le aplica alguna fuerza. En este caso, la forja cerrada se hace que el volumen del acero esté presionado durante estos moldes y así tome alguna forma. También tenemos la extrusión y estirado. La extrusión directa es mediante algún herramental reducir el tamaño o la figura que se quiere que se extruya. Se le aplica una presión. Obviamente el material está caliente y ya sale con la forma deseada. El estirado suele ser lo mismo, pero en lugar de meter presión, se hace una tensión. También tenemos la laminación, que esta es para formar ya sea anillos o hacer placas de metal. También se puede ver aquí que resultan vigas. Tenemos procesos de fundición con molde permanente, molde desechables. Con molde permanente normalmente se usa para la inyección de plástico o inyección de aluminio. Se puede usar con una centrífuga, y además aquí podemos ver ejemplos de cómo sería con molde permanente. El molde desechable normalmente es alguna fundición con un molde ya sea de arena o de algún cerámico. Aquí tenemos estos ejemplos. Una vez que el producto ya salga del molde, se tiene que romper para poder obtener el producto. Después existe un postprocesado, pero ese es otro tema. Hay procesos para deformación de las láminas para hacer ciertos productos. El más conocido o el más usado en la industria es de parte del cizallado, que viene como parte del troquelado y punzonado. Aquí podemos ver un ejemplo del troquel. Los troqueles sirven para dar cierta figura a algunos productos. Hay productos, en este caso se puede ver que es puertas de algún vehículo,
y el punzonado pues es hacer agujeros. También está el doblado y embutido, que este tipo de procesos son más para hacer algunos gabinetes de eléctricos o hacer algunos gabinetes en general. El embutido sirve más como para hacer latas. Las latas de los refrescos, latas de cervezas, se usan con este método, que es este de abajo. Para la parte de maquinado y acabado, tenemos un maquinado convencional, que es torneado, fresado y brochado. Hay más tipos, obviamente. Y también tenemos maquinados avanzados, que puede ser la electroerosión, corte láser, corte por chorro de agua, eh, y muchos más. Cada vez la manufactura está avanzando y se están encontrando nuevos métodos. El acabado normalmente se puede usar o se puede realizar con rectificado o algún pulido. Tanto ya puede ser rectificado por alguna muela o también puede ser pulido por lijas. Para la parte de procesados en polímetros es un poco más especial, ya que tenemos la parte de los termoplásticos, manufactura aditiva y los termofijos. Los termoplásticos son aquellos plásticos que se pueden realizar con calor, y podemos hacer cierto tipo de productos. Puede ser por misma inyección, por soplado o termoformado. La extrusión es similar a lo que se hace con los metales para hacer perfiles de aluminio, pero en este caso para hacer plásticos. El soplado es básicamente este proceso de abajo. Se tiene un cilindro de plástico caliente y se le inyecta aire a presión. Se cierra se cierra primero el herramental, se sopla y así se obtienen las botellas. El termoformado aquí no tengo algún ejemplo, pero un sencillo ejemplo es algunas maletas. La manufactura aditiva, que ya es el pan de cada día en estos días, es la impresión 3D. Creo que todos sabemos cómo funciona. Es muy parecido a la inyección de plástico, pero en una cama que se va moviendo por CNC y así obtener figuras. En los termofijos normalmente estos se usan, o el método de fabricación de los productos es por mediante la compresión y la pultrusión. Este es un pequeño esquema que también se puede comparar a la parte de los metales con la forja a matriz cerrada. Se tiene esta parte de la herramental, otra parte de la herramental, un pin expulsor, se hace una compresión y así tenemos nuestro producto. Eso es todo por el día de hoy. La verdad es que existen muchos tipos de procesos de manufactura. Yo solamente traté de hacerlo lo más básico posible para entrar a un contexto, y en próximos videos vamos a ver más en específico algunos procesos de manufactura, ya que servir o tener el conocimiento de los procesos de manufactura nos puede ayudar a nosotros, los ingenieros en diseño, a saber qué es lo que se quiere. Porque quizás puedas diseñar algo, pero si no sabes de los procesos de manufactura, quizás eso que hayas diseñado no se pueda manufacturar o sea mucho más difícil. Un ingeniero de diseño está encargado de que, además de lo que esté diseñando sea funcional, pueda ser fabricable, que se pueda hacer real. Entonces, es todo por hoy. Espero les haya gustado y
si tienen algún comentario que les gustaría saber o en lo que yo pueda mejorar, me gustaría escucharlos. Mi nombre es Miguel, de Profesor Miquilín, y espero les haya gustado este video. Gracias.